Hermanos en Cristo Jesús, bendiciones para todos ustedes y feliz domingo de resurrección. Espero que pues la hayan pasado maravillosamente bien pues en todos estos días que transcurrieron pues de esta bendita Semana Santa, y que pues estos días hayan servido precisamente para un cambio, para una conversión, para poder haber meditado la bendita palabra del Señor y poder pues empezar a transformar realmente nuestras vidas, hermanos míos, porque yo creo que el propósito de esta Semana Santa es estar pues meditando realmente la palabra del Señor, meditando la forma de cómo nosotros tal vez nos hemos conducido pues en nuestra vida, la forma como tal vez hemos actuado hasta el día de hoy. Y por eso pues les deseo a todos ustedes pues que la pasen bien en este maravilloso día, y que por supuesto no esperemos otra Semana Santa más para poder cambiar, sino que todos los días realmente que Dios nos da la oportunidad de levantarnos y de vivir sean para la transformación y el cambio de nosotros, no solo en la Semana Santa, sino que empezar a entregar nuestra vida al Señor, el transformar nuestro corazón realmente, a manera pues de que podamos nosotros el día de mañana, y esto es algo bien importante, pues gozarnos de la vida eterna, estar pues ahí con el Señor, deleitándonos de su presencia, de su rostro. Imagínense ustedes, hermanos míos, que a la hora de estar con el Señor, ¡ala, qué precioso! Yo todos los días lo medito. Y pues precisamente por eso todos los días lucho también para cambiar mis actitudes. Tengo errores, tengo pecados que tengo que ir pues por supuesto apartando de mi corazón, porque a veces pecamos con la mente, a veces pecamos con la mirada, pecamos con la boca, o pecamos de omisión muchas veces, porque a veces miramos cosas que sabemos que van en contra de la ley de Dios y no lo denunciamos, nos quedamos callados. Y entonces es bien importante esto, hermanos, de que esta Semana Santa pues por supuesto haya servido para meditar su palabra, ¿verdad, hermanos? Hoy vamos a tocar un tema bien importante que es de mucha confusión para algunas personas, y es realmente pues un tema fascinante, es un tema para que hoy lo meditemos. Yo los invito a ustedes que a través de los pasajes de las Sagradas Escrituras que vamos a tocar en este momento, pues ustedes el día de mañana puedan ahí abrir su Biblia y poder escudriñar la misma, a manera de que ustedes también pues saquen su estudio, su meditación ante lo que vamos a ver en este momento, y podamos pues definitivamente hacer vida la palabra del Señor, ¿verdad? Eso es lo más importante. Y entonces el tema de hoy es: ¿quién es verdaderamente hijo de Dios? Eso es bien importante, porque a veces nosotros creemos que pues en el momento de ser bautizados, y por supuesto que es así, en el momento de ser nosotros bautizados, injertados en Cristo Jesús, injertados en su cuerpo místico que es la iglesia, pues entonces definitivamente pues nosotros en ese momento ya somos partícipes de Él, somos hijos de Dios definitivamente. Pero vamos a tratar ese tema más profundamente para que nosotros analicemos y estemos conscientes de lo que debemos de hacer realmente para ser verdaderos hijos de Dios. Yo quiero que empecemos con el pasaje que está en Gálatas capítulo 3, versículo 26 al 27, que nos dice lo siguiente: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Los que os habéis bautizado en Cristo, os habéis revestido de Cristo. Esto es palabra de Dios. Miren, hermanos, esto es bien importante porque les decía, pues somos bautizados desde muy pequeños, pues a través de la fe de nuestros padres. Tenemos muchas veces pues esos padrinos que también nos empiezan a inculcar los caminos del Señor, y por supuesto eso es lo que sirve para nuestro crecimiento. Somos injertados en la iglesia, en el cuerpo místico de nuestro Señor Jesús, y entonces terminamos siendo hijos de Dios.
Hasta ahí va bien bonito todo. Pero recuérdense que nosotros tenemos que darle seguimiento precisamente pues a nuestra fe. Tenemos que seguir revestidos del Señor Jesús, tenemos que seguirnos alimentando de su palabra, pertenecer tal vez a un ministerio, a un grupo, una comunidad, no faltar a la Eucaristía, en fin, tenemos que seguir adelante construyendo y edificando nuestra vida, pues como dice este pasaje, pues a través de Cristo Jesús. Pero aquí el pasaje bíblico ya nos da un detalle bien importante y dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Miren qué importante. Todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y la fe pues es un término bien profundo, bien amplio, porque también deriva de una palabra fides en latín, que quiere decir fidelidad. Y entonces cuando hablamos de fe, hablamos de la fidelidad que debemos de tener nosotros como hijos adoptivos de Dios al cumplimiento de su bendita palabra. Porque es a través de la fe como nosotros podemos seguir siendo hijos de Dios, porque esa gracia en su momento la podemos perder. Muchas veces, hermanos míos, pues a nosotros nos bautizan, muchas veces solo son ritualismos que se realizan lamentablemente a través de muchas personas, a través de muchas familias, y ahí se terminó todo. Ahí hacemos tal vez una gran parranda por el bautismo de aquel niño, aquella niña, y después de eso ya no pasa absolutamente nada, ya no le damos seguimiento pues a aquel niño, a aquella niña. Y entonces es bien importante, hermanos míos, de que si nosotros no seguimos alimentándonos del Señor, pues definitivamente nosotros podemos caer en la tentación, atravesar ese desierto de tentaciones y poder caer, porque recuérdense que el mundo está repleto de un montón de placeres allá afuera que todo el tiempo están pues ahí sí que a la vista de todos nosotros. Ahí somos tentados muchas veces ante lo que el mundo nos ofrece, y entonces si nosotros no le damos seguimiento precisamente pues a nuestro bautismo, al haber sido injertados en la iglesia, si no nosotros le damos ese seguimiento de fe, pues entonces definitivamente nosotros podemos apartarnos de ese camino, del único camino que sabemos que es Cristo Jesús, y entonces definitivamente perder esa gracia. Pues tantas personas, incluyéndome yo, pues fui bautizado desde pequeño, pero después llevé una vida desordenada, como ustedes bien lo saben. Y entonces hay muchas personas que piensan que entonces ya automáticamente en el momento de nosotros ser bautizados, pues entonces ahí ya somos hijos de Dios, hagamos lo que hagamos con nuestra vida. Entonces nosotros nos podemos empezar a portar mal, a despelotarnos, a agarrar los caminos que se nos den la gana y ya no frecuentar la iglesia, apartarnos de la gracia del Señor. Pero como ya fuimos bautizados, pues somos hijos de Dios. Entonces no es así, hermanos míos. Definitivamente nosotros somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, y esa fe significa la fidelidad a sus mandamientos, a su ley divina, a todo lo que nos señala pues a través de su palabra. Si nosotros no somos fieles a su palabra, pues entonces definitivamente pues nosotros esa gracia la podemos perder y ya no ser hijos de Dios. Hay algunos que dicen que no, es que mira, ya somos hijos de Dios desde el momento que fuimos creados, pero primero fuimos criaturas, y por eso está el bautismo, para nosotros poder el día de mañana poder ser hijos adoptivos de Dios. Entonces pasamos de criaturas a hijos de Dios, pero esa fe se puede perder a través precisamente de pues agarrar caminos equivocados y empezar a caer pues en las tentaciones del mundo, y eso es lo que estamos viendo al día de hoy. Yo quiero que leamos ahora el Evangelio de Juan en el capítulo 1 versículo 12. Este es un pasaje bien hermoso que dice lo siguiente:
Pero a todos los que la recibieron, aquí está hablando del verbo, de la palabra. Pero a todos los que la recibieron les dio poder de hacerse hijos de Dios. Al que recibe la palabra de Dios, a los que creen en su nombre, es decir, en el nombre poderoso de nuestro amado Señor Jesucristo. Esto es palabra del Señor. Miren qué importante, porque aquí nos dice la palabra de Dios: si nosotros recibimos su palabra y creemos en Jesucristo, nosotros nos convertimos en verdaderos hijos de Dios. El pasaje anterior de Gálatas nos decía por la fe, la fidelidad también a su palabra. Y aquí también nos dice el pasaje de las Sagradas Escrituras que quienes reciban su palabra aquí en el corazón, y quienes crean en ese nombre que está sobre todo nombre, pues entonces nosotros nos convertimos en verdaderos hijos de Dios. Miren qué excelente, hermanos míos. Entonces no es aquello de que nosotros podamos agarrar nuestra vida a nuestro sabor y antojo y hacer lo que se nos da la gana, porque como ya nos bautizaron, pues entonces nosotros pues ya somos hijos de Dios y punto. Y no es así, hermanos míos. Tenemos que recibir la palabra acá. Tenemos que recibir la bendita palabra del Señor y creer en su bendito nombre, es decir, ya caminar con Él, transformar nuestra vida, el apartarnos precisamente del mundo que nos rodea, sobre todo pues hablando de que el mundo nos presenta muchas tentaciones, muchas cosas que nos empiezan a apartar del Señor. Y por supuesto, si nosotros agarramos un camino equivocado, aún siendo bautizados, pues definitivamente pues el Señor, en el momento que nosotros vayamos a su presencia, pues Él nos va a juzgar en base a nuestras obras, dice las Sagradas Escrituras, en base a lo que nosotros hayamos sembrado, en base a lo que nosotros hayamos realizado, en base al cumplimiento de su bendita palabra. Y Él pues no nos va a dejar entrar pues al reino solo por el hecho de haber sido bautizados, pero si no le dimos seguimiento precisamente a ese camino de fe, pues entonces nosotros, hermanos míos, podemos perder la salvación. Miren, hermanos, es algo que quiero que meditemos todos nosotros. Nos estamos jugando la salvación, hermanos míos. Recuérdense que la otra vida es eterna. En cambio aquí estamos de paso, somos peregrinos en este mundo, pero la otra vida es eterna. Nosotros tenemos que atesorar en el cielo, hermanos míos, para poder algún día gozarnos del Señor. Imagínense ustedes, pónganse a pensar ahorita en este momento, estar viendo el rostro ya de Dios, estar con Él para toda la eternidad, el poder compartir el banquete con Él, el estar cerca de Él, verlo y escuchar su hermosa voz. Es inimaginable esto, hermanos míos. Es algo tan precioso que yo por eso les digo a ustedes que meditemos la palabra de Dios en este momento, a manera de que nosotros podamos saber realmente que aquel que es hijo de Dios es aquel que cumple su palabra, hermanos míos. Ese es el verdadero hijo de Dios. Vamos a irnos ahora a Romanos, en el capítulo 8. Está en el capítulo 8, Romanos capítulo 8, versículo 14 al 17. Es un pasaje hermosísimo también, hermanos míos, que también nos habla de quiénes son verdaderamente hijos de Dios. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 8, versículo 14 al 17 lo siguiente. En efecto, todos los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y vosotros no habéis recibido un espíritu de esclavos para recaer en el temor. Antes bien, habéis recibido un espíritu de hijos adoptivos
que nos hace exclamar, miren qué precioso, Abba, Padre, Papito. El Espíritu mismo se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Precioso, hermanos. Y sí, hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, si compartimos sus sufrimientos para ser también con Él glorificados. Esto es palabra de Dios. Hermanos míos, ¿cuántas veces rehusamos realmente a llevar nuestra vida conforme a la voluntad de Dios? ¿Cuántas veces decimos y rechazamos al Espíritu de Dios para que Él nos guíe? Para que Él nos lleve pues en ese camino iluminado a través de su gracia. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos míos, rechazamos las exigencias de Dios? ¿Cuántas veces lo rechazamos ante lo que Él nos propone en su palabra para poder alcanzar la felicidad, para poder alcanzar la vida eterna? ¿Cuántas veces nosotros queremos hacer nuestra propia voluntad y no la voluntad de Dios? Porque no queremos guiarnos a través del Espíritu de Dios. ¿Cuántas veces lo rechazamos? ¿Cuántas veces lo apartamos? ¿Cuántas veces nosotros hacemos proyectos de vida familiares, académicos, sociales? Pero ahí no invitamos a Jesucristo, no lo involucramos en nuestros proyectos, no nos interesa tenerlo allá adentro. ¿Y saben por qué? Porque nosotros no queremos someternos a su ley, no queremos someternos a sus normas. Nosotros queremos hacer con nuestra vida lo que se nos da la gana, y por supuesto, al no querernos guiar por el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, dejamos de ser hijos de Dios. Porque aquí dice la bendita palabra en Romanos 8, versículo 14 en adelante, que somos verdaderos hijos de Dios si nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios. Y miren la recompensa, vamos a ser herederos del reino y herederos de Cristo Jesús. Miren qué precioso. Miren el regalo tan grande que nos está ofreciendo el Señor, pero a pesar de eso no nos interesa muchas veces. A pesar de eso no queremos tener una relación con el Señor. Queremos llevar nuestra vida a la deriva, sin dirección alguna, que nos lleven pues al lugar que quieran aquellos vientos que nos soplan muchas veces a través de ideologías de muerte, a través de lo que nos ofrece el mundo, las cosas mundanas, y ahí nos dejamos guiar por esas corrientes, por esos aires que nos llevan, como les digo, como barco a la deriva sin timón, ir y yendo de un lado para otro, porque no queremos someternos a Dios, no queremos guiarnos por el Espíritu de Dios. Y por supuesto podemos estar bautizados, pero podemos dejar de ser hijos de Dios si no estamos cumpliendo su palabra, si no nos guiamos a través pues precisamente de lo que el Señor nos indica a través de este libro sagrado que es la Biblia. Por eso es bien importante, hermanos, que hoy entendamos realmente, de que el ser hijo de Dios no es nomás de, bueno, ya me bautizaron de pequeño, ahí terminó todo. Hay que darle seguimiento, hermanos míos, alimentando nuestra fe. Yendo, como les decía, pues a ministerios, grupos, comunidades, yendo a la iglesia, leyendo su bendita palabra, estar en oración. Porque si no, hermanos míos, pues definitivamente no podemos decir que somos hijos de Dios. Si andamos allá afuera en vicios, si andamos allá afuera en lujuria, si andamos allá afuera pues haciendo todo lo que se nos da la gana, si andamos
pues con pensamientos pecaminosos, si nosotros tenemos nuestro corazón duro por el orgullo, por el rencor hacia los demás, aquel odio que le tenemos a los demás, o aquellas envidias que muchas veces entran y reinan en nuestro corazón al ver que otros están mejor que nosotros, tal vez económicamente, familiarmente, pues entonces si nosotros tenemos todos esos sentimientos malsanos en nuestro corazón, definitivamente pues dejamos de ser hijos de Dios, porque no nos estamos dejando guiar por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios, y dejamos de hecho hasta ser templo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Por supuesto, en el momento de nosotros entrar en pecado y todo, pues el mismo libro de sabiduría nos dice en sus primeros capítulos de que pues el Espíritu Santo no puede coexistir en alguien que está pues apartado de sus caminos, ¿verdad? Dice que huye precisamente de aquella persona que rechaza, por supuesto rechaza esa comunión con el Espíritu Santo. Vamos a leer otro pasaje, porque debemos de saber, hermanos míos, de que por supuesto la fe a veces es mal entendida y pensamos que la fe solo es creer en Dios, es decir, creer en su existencia y ahí nos quedamos. Pero definitivamente la fe, fides, fidelidad a su palabra, pues quiere decir de que nosotros tenemos que accionar esa fe, tenemos que ponerla pues al servicio de los demás. Tenemos que demostrarle a Dios realmente pues esa fe que tenemos hacia Él a través pues de nuestras acciones, y no decir, bueno, yo tengo fe porque creo que Él existe y punto, y no es así. Por ejemplo, cuando leemos las bienaventuranzas, pero solo en una de ellas que está en el capítulo 5, versículo 9, capítulo 5, versículo 9 nos dice algo bien fascinante y nos dice lo siguiente: bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bienaventurados, felices los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ellos serán verdaderamente hijos de Dios, los que trabajan por la paz. Miren qué hermoso, hermanos míos. Pero si nosotros estamos en contiendas familiares, si nosotros estamos en contiendas con otras personas, con los vecinos dentro de la iglesia, ¿dónde está tu paz ahí? Ahí no estás ejerciendo definitivamente pues de alguna manera pues una acción, una actividad que te haga llamarte hijo de Dios, que te haga ser hijo de Dios. Porque si estás en peleas, discusiones, rencores, odios y un montón de más cosas, pues definitivamente no podemos, hermanos míos, decir que somos hijos de Dios. Definitivamente que no. Entonces, esa fe, esa fidelidad a su palabra conlleva una acción. Y entonces esta bienaventuranza nos dice de que si trabajamos por la paz, vamos a ser verdaderamente hijos de Dios. Qué lindo, hermanos míos, realmente cuando empezamos a escudriñar su palabra. Yo en los años que anduve loqueando, hermanos míos, la chucha, hice cosas tan feas allá afuera que definitivamente yo no andaba trabajando por la paz, todo lo contrario. Tenía enemigos, me agarré con medio mundo allá en la calle. Les cuento pues cicatrices de la cabeza, me abrieron la cabeza, combates, botellas. Tengo un par de dientes postizos porque me los quebraron en una riña entre grupos ahí. Con una piedra de adoquín me reventaron la boca. En fin, si yo les contara todo esto, cicatrices por todos lados, porque yo no andaba trabajando por la paz, hermanos míos. Yo no andaba haciendo eso, era todo lo contrario, ¿verdad? Y entonces, definitivamente, pues yo, una persona bautizada, haciendo todo eso que les estoy contando, pues definitivamente pues no era hijo de Dios. Yo no era hijo de Dios.
Y entonces cuando nosotros nos apartamos de lo que el Señor nos pide para ser verdaderamente hijo de Dios, ¿cómo entonces el Señor define a aquellas personas que entonces no están cumpliendo con su palabra? Vamos a leerlo en el Evangelio de Juan. Para los que piensan que nuestro Señor Jesús era de un carácter así apacible, suave, de ninguna manera, hermanos míos. Era alguien con fuerza, con poder realmente para anunciar su palabra y para denunciar todo aquello que iba en contra de su palabra. Vaya si no era radical nuestro Señor Jesús. Pues vamos a leer, porque estas son palabras pues definitivamente fuertes que nos dice el Señor de quiénes o qué personas o de qué forma se constituyen estas personas en el momento de no cumplir con su palabra. Miren qué importante. Esto está en el Evangelio de Juan, capítulo 8. Vamos a leerlo del versículo 41 en adelante. Aquí estaba Jesús hablando con los fariseos, y ellos estaban diciendo de que también eran hijos de Abraham y que cumplían con la palabra de Dios, en fin, ¿verdad? Y entonces aquí dice, ellos le dijeron, o sea, los fariseos le dijeron a Jesús, nosotros no hemos nacido de la prostitución, no tenemos más padre que a Dios. Jesús les respondió, si Dios fuera vuestro padre, me amarías a mí porque yo he salido y vengo de Dios. No he venido por mi cuenta, sino que Él me ha enviado. ¿Por qué no reconocéis mi lenguaje?, dice el Señor Jesús. ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Es lo que nos pasa muchas veces a nosotros. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Palabras fuertes. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y queréis cumplir los deseos de vuestro padre. Este era homicida desde el principio y no se mantuvo en la verdad, porque no hay verdad en él, solo mentiras. Cuando dice la mentira, dice lo que le sale de dentro, porque es mentiroso y padre de la mentira. Esto es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues entonces aquí hace una reprensión fuertísima a nuestro Señor Jesús y le dice a aquellos fariseos que cumplían con aquella religiosidad dentro del templo, pero que el amor no había bajado a su corazón. Y entonces ellos decían que eran hijos de Dios. Y también pues en un versículo anterior dice, si sois hijos de Abraham, haced las obras de Abraham, ¿verdad? Porque ellos también estaban hablando de eso. Pero entonces viene el Señor Jesús sabiendo la actitud de los fariseos y le dice, no, ustedes no son hijos de Dios. Porque entonces me pudieran reconocer a mí porque yo vengo de Él. Ustedes son hijos del diablo. Porque no cumplen con su palabra. No cumplen con su ley, no reconocieron al Hijo de Dios, a nuestro Señor Jesús, como muchas veces hacemos nosotros, que no reconocemos a Jesús, no queremos que Jesucristo reine en nuestras vidas, no lo queremos aceptar en nuestro corazón. Y entonces aquí el Señor Jesús, para los que pensaban que Jesús era calladito, pasivo, no. Él dijo, denunció con fuerza y con poder, con propiedad, y dijo, ustedes son hijos del diablo. Por mentirosos, por falsos, por hipócritas. Y podemos ver otros pasajes ahí donde se dirige a los fariseos, hermanos míos. Y eso que estamos hablando de fariseos, que iban al templo, cumplían con las más de 600 leyes, con esas exigencias, pero era básicamente muchas veces pues el cumplimiento de normas de tipo religiosas, en este caso religiosidad, porque sabemos que religión quiere decir relación con Dios, pero en este caso esa religiosidad prácticamente que tenían únicamente a los rituales que se llevaban a cabo en el templo. Pero ellos, aquí en su corazón, ahí no estaba Jesús.
Por eso, hermanos míos, yo el día de hoy los invito a todos ustedes y les hago esa exhortación para que realmente entreguemos nuestra vida al Señor. ¿Queremos ser verdaderos hijos de Dios? Cumplamos sus exigencias, su ley, sus mandamientos. Reconozcamos a Jesús, como en este pasaje, en nuestra vida. Permitamos a Jesucristo que reine en nuestra vida, en nuestro corazón. Y al decir que reine en nuestra vida, es someternos a Él como rey de nuestras vidas. Pero eso es lo que ya no pasa al día de hoy, hermanos míos, porque lo hemos sacado de nuestra vida, de nuestro ámbito laboral, social, familiar. Lo hemos sacado. Y Él, con su enorme bondad, su gran corazón, su gran misericordia, nos sigue amando, hermanos míos. Nos sigue dando trabajo, nos sigue dando salud, nos sigue dando nuestra vida, porque por eso estamos charlando a través de este medio. Pero no lo dejamos que reine, que gobierne nuestras vidas, porque para nosotros todavía no es un rey. Entonces, hermanos míos, pues quiero con este mensaje concluir pues este tema de quiénes son los verdaderos hijos de Dios, y decirles a todos ustedes pues que sigamos adelante construyendo nuestra vida pues en el camino, el único camino que es nuestro Señor Jesús, y pues a seguir adelante, hermanos míos, alimentando nuestra fe. Que la paz, el amor y la misericordia de nuestro Señor Jesús reine en sus vidas, en sus corazones, y que viva Cristo Rey. Bendiciones y hasta una próxima reflexión.